Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo, soy Sergio, por si alguno no me conoce aún. Hoy voy a hablar de los verbos pronominales. Este tipo de verbos no existe en otros idiomas como en inglés y es muy importante conocerlos porque los utilizamos prácticamente a diario en español. Este tipo de verbos se llaman pronominales porque necesitan un pronombre para conservar su sentido original. En muchas ocasiones, si omitimos el pronombre, el verbo cambia ligeramente o no tan ligeramente de significado. En otras ocasiones, directamente, si omitimos el pronombre, pierde el sentido. Lo veremos más tarde. Estos verbos pronominales se utilizan con unos pronombres específicos, que son me para yo, te para tú, se para él, para ella, para ellos, para ellas, para usted y para ustedes, nos para nosotros y os para vosotros. Es muy fácil reconocer estos verbos pronominales cuando están en infinitivo, porque acaban en se. Por ejemplo, llamarse, comerse, decirse. Pero cuando están conjugados es un poco más complicado reconocerlos y puede haber confusiones. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el verbo llamar y llamarse. Llamar es la versión no pronominal. Llamarse es la versión pronominal. Si yo digo yo me llamo Sergio, estoy usando la forma conjugada del verbo pronominal llamarse. Si digo yo le llamo Sergio, pero otros le llaman Sergi, estoy utilizando la forma no pronominal, llamar. Es decir, en cada caso estamos utilizando un pronombre diferente porque, aunque parezcan a simple vista el mismo verbo, podríamos decir que son versiones diferentes del mismo verbo y el significado cambia de manera muy importante. Recordad que cuando tenemos una forma conjugada en español, como en presente, pasado, futuro, condicional, etc., y después tenemos un infinitivo o un gerundio, el pronombre, en el caso de que utilicemos un pronombre, puede ir antes del tiempo verbal o después del infinitivo unido a él. En el caso del verbo pronominal ducharse, podríamos utilizar el pronombre en dos posiciones. Antes del tiempo verbal, yo me ducho, perdón, yo me quiero duchar, porque tenemos quiero, que es un tiempo verbal, y duchar, que es un infinitivo, o quiero ducharme. Igual, tiempo verbal, infinitivo. Me quiero duchar o quiero ducharme. Quiero me duchar, nunca. No es posible, ¿vale? No es posible decir esto. Es muy común que en los libros, en las explicaciones, utilicen los términos de reflexivo y pronominal como sinónimos, pero realmente no son sinónimos. Podríamos decir que los verbos reflexivos son un tipo de verbos pronominales. Todos los verbos reflexivos son pronominales, pero no todos los pronominales son reflexivos. Pero esto realmente no es importante para usarlos en la vida real, hablando español. Es solo algo teórico. Yo voy a utilizar una clasificación más general para no complicar las cosas más de lo necesario. En la clasificación que yo he hecho hay 4 tipos de verbos pronominales y estas categorías no son mutuamente excluyentes. Quiero decir que un verbo pronominal puede pertenecer a más de una categoría al mismo tiempo y ahora vais a entender por qué. Vamos a empezar con los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos, como su nombre indica, hablan de una acción que se ve reflejada en nosotros mismos, es decir, que nos afecta, como si fuera un espejo. Por ejemplo, yo me afeito, yo me peino, yo me ducho, yo me lavo los dientes.
Imaginaos que yo no utilizo el pronombre en estos casos. La acción seguiría produciéndose, pero yo no sería el receptor de la acción. Yo no sería la acción no se reflejaría en mí, sino en otra persona o en otro objeto. Por ejemplo, en lugar de yo me afeito, yo afeito a mi abuelo. Yo peino a mi amiga. Yo ducho a mi hijo. Yo lavo los platos. En este caso, la acción no es autorrefleja, digamos. El efecto afecta a otra persona u otra cosa. Fijaos en que en las tres primeras frases que he dicho hemos utilizado la preposición a, porque estamos hablando de una persona. Por ejemplo, yo lavo a mi hijo. En el caso de los animales también lo utilizamos. Entonces, podríamos decir que utilizamos la preposición a normalmente cuando percibimos ese objeto o esa persona, ese objeto en general, como el complemento del verbo, como algo con vida, un ser vivo. Yo veo a mi perro. Yo veo la guitarra. Yo lavo a mi perro o yo lavo a mi hijo. Tienen vida. Yo lavo mi coche. Yo lavo a mi coche. No. Bueno, pero esto no es el caso del vídeo. Pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a hablar de los verbos pronominales recíprocos. En este caso, la acción no la realizo yo, pero no me afecta a mí. En este caso, las personas afectadas o los objetos afectados son más de uno. Yo realizo una acción que afecta a otra persona y la acción que realiza esa persona me afecta a mí. Hay un efecto recíproco, de alguna manera. La acción afecta a dos o más personas, como mínimo. Por ejemplo, el verbo llamarse es un verbo pronominal que, entre otras cosas, puede ser considerado recíproco o no, dependiendo del uso que le demos. Por ejemplo, este verbo, si lo utilizamos como recíproco, significa algo, como en el ejemplo siguiente. Nosotros nos llamamos todos los días. Uso recíproco. We call each other. Yo lo llamo a él, él me llama a mí. Pero, ¿qué pasa si digo nosotros nos llamamos Sergio y María? En este caso no hay reciprocidad. En este caso yo no estoy haciendo nada, no le estoy haciendo nada a María y María no me está haciendo nada a mí. Es el mismo verbo pronominal, pero con un uso no recíproco. Darse la mano. Darse la mano es un verbo pronominal. En este caso lo utilizamos como recíproco normalmente. Ellos se dan la mano. Una persona se la da a la otra y otra persona se la da a la otra, entre ellos. Si no utilizáramos este verbo como recíproco, sería muy extraño. Si lo utilizáramos como reflexivo, sería algo así como que yo me doy la mano a mí mismo, algo muy extraño. Pero por poder podríamos decirlo, pero no es lo más usual. Y esto pasa en otros casos, por ejemplo, abrazarse. Abrazarse normalmente lo utilizamos como recíproco. Sería extraño utilizarlo como pronominal no recíproco. Nosotros nos abrazamos siempre que nos vemos, el uno al otro. Nosotros nos abrazamos como uso no recíproco, como uso reflexivo sería extraño. Sería como imaginarnos a dos personas abrazándose a ellas mismas. No entre ellas, sino a ellas mismas. Un poco extraño. Con besarse sucede es muy similar lo que sucede con besarse. Sería muy extraño utilizarlo como pronominal reflexivo, no recíproco. Lo utilizamos en sentido recíproco. Ellos se besan el uno al otro. Yo me beso, sería como darme un beso a mí mismo. O ellos se besan, algo extraño entre ellos a ellos mismos. No es lógico. Teniendo en cuenta un criterio de sentido común, no sería muy lógico decir esto.
Quererse. En este caso no es igual, porque en este caso los dos usos tienen más sentido, no como en los anteriores casos que el uso no recíproco no tenía sentido. En el caso de quererse, lo más común es utilizarlo de manera recíproca. Ellos se quieren, ellas se quieren, nosotros nos queremos, los unos a los otros, tenemos amor entre nosotros. Pero también podemos utilizarlo de forma no recíproca, sino de forma reflexiva, de alguna manera. Yo me quiero a mí mismo. Ellos se quieren, por ejemplo, ellos se quieren mucho. Uso recíproco. Ellos se quieren mucho. Tienen una autoestima muy fuerte. Uso no recíproco. Mirarse, igual. En este caso es bastante natural utilizarlo en los dos sentidos, como recíproco y como no recíproco. Ellos se miran el uno al otro. Nosotros nos miramos en el espejo. Yo me miro a mí mismo y tú te miras a ti mismo. Nosotros nos miramos a nosotros mismos. No es recíproco. Es decir, puede funcionar como recíproco o como reflexivo. Ahora vamos a ver los verbos pronominales no puros. Los verbos pronominales no puros son aquellos verbos pronominales que si omitimos el pronombre pierden su significado original, pero no pierden el sentido, siguen teniendo un sentido, como hemos dicho antes. Por ejemplo, lavarse. Yo me lavo, yo lavo. Yo me lavo, yo lavo. Yo me peino, yo peino a otra persona o a otra cosa. Yo me afeito, yo afeito. Estos verbos son considerados no puros porque podemos omitir el pronombre y no pierden hay lógica, no pierden el sentido. Por eso es importante reconocer que el mismo verbo puede pertenecer a varias categorías. Por ejemplo, el verbo peinarse, lavarse o afeitarse, estos verbos son reflexivos, pero al mismo tiempo son pronominales no puros. No todos los verbos pronominales no puros son reflexivos, tenedlo en cuenta. Enfadarse es un verbo pronominal, pero no es reflexivo. Yo me enfado. Tampoco estoy haciendo nada realmente, es un cambio de estado de ánimo, es automático, yo no decido, yo no ejecuto esa acción de cambiar mi estado de ánimo, es algo automático. Por ejemplo, yo me enfado o yo enfado a mis amigos siempre. El significado es evidente. A veces el significado cambia de manera radical. En el caso de enfadar, estamos hablando de emociones negativas, de ira, de rabia. En el caso de quedar, hay bastante diferencia. Si yo digo yo me quedo con mis amigos, es muy diferente a la oración yo quedo con mis amigos. En este caso el significado es bastante diferente. Luego la última categoría de la que voy a hablar es la categoría de los verbos pronominales puros. Estos verbos, como su nombre indica, son puros porque si utilizamos el verbo sin el pronombre no tiene sentido. No existe en español una forma no pronominal. Siempre hay que utilizarlos de forma pronominal. Por ejemplo, los verbos fugarse, arrepentirse o quejarse. Yo me fugo, tiene sentido. Yo me arrepiento, tiene sentido. Yo me quejo, tiene sentido. Pero yo fugo, yo arrepiento, yo quejo, no tiene ningún sentido en español. Y ahora, como suelo hacer, voy a hacer un contraste entre diferentes frases para que veáis cómo cambia el significado, utilizando una forma pronominal o no pronominal. Primero vamos a ver frases en las que el significado cambia de manera radical. Por ejemplo, yo me peino, yo peino a mi hijo. Yo me distraigo por culpa de ese ruido. Me distraigo, no puedo concentrarme. Yo distraigo a los niños cuando se aburren. Divertirse, divertir. Yo me divierto mucho cuando veo esa serie. Yo divierto a mis amigos con mis bromas.
En otros casos, el significado es muy cercano y a veces los verbos son intercambiables. La diferencia de significado es muy leve y es más bien, tiene una connotación diferente o hay un matiz diferente. Por ejemplo, es el caso de los verbos comprar y comprarse. Estos verbos se pueden considerar sinónimos, pero en realidad los utilizamos de manera diferente. No son intercambiables, al menos en España, en el habla natural y cotidiana. El verbo comprar lo utilizamos normalmente cuando hablamos de una compra en general, independientemente de si lo que hemos comprado es para nosotros o no. En cambio, el verbo comprarse lo utilizamos cuando hablamos de una compra que es para nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos en términos generales, pues yo nunca compro regalos. Yo nunca compro regalos, pero yo nunca me compro comida para llevar. Para mí. Prefiero cocinar. Me he comprado un coche. Ese coche es para mí. He comprado un coche. Quizá ese coche lo he comprado para otra persona. O lo he comprado porque me dedico a la compra-venta de vehículos. Esa pequeña connotación es la diferencia. Cuando utilizamos la forma pronominal, queremos dar a entender que es algo para nosotros, que hemos comprado con la intención de disfrutarlo y tenerlo nosotros. En algunas ocasiones, la forma es intercambiable, pero para mí, como español de esta zona de España, es mucho más natural la forma pronominal. Por ejemplo, es el caso de comer, comerse, beber, beberse. En las siguientes frases vais a ver cómo las dos son naturales, pero en mi caso, bajo mi punto de vista, es mucho más natural la forma pronominal. Por ejemplo, yo como una manzana, yo me como una manzana. Yo utilizaría el pronombre. Yo me como una manzana todas las tardes. Yo como una manzana todas las tardes, yo nunca diría eso, la verdad. Quizá en el norte de España, por ejemplo, en otras zonas es mucho más natural y más frecuente. Yo bebo un vaso de agua. No me suena natural tampoco. Yo no diría eso. Yo diría, yo me bebo un vaso de agua. Más natural para mí. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando utilizamos el verbo comer o beber, en estos últimos casos era intercambiable, porque estábamos hablando de algo muy específico. Pero normalmente cuando utilizamos el verbo comer o beber es porque estamos hablando en términos generales. No estamos hablando de una pieza específica, de esa categoría de alimentos o bebidas. Por ejemplo, cuando hablamos de en general diríamos me gusta comer verdura todos los días, verdura en general. No me gusta comer carne todos los días, en general. No me gusta comer carne, en general. Me gusta comer verdura, en general. Por ejemplo, sería muy raro decir, me gusta comerme verdura, no me gusta comerme carne. No, a eso no suena nada natural. Y metería la mano en el fuego. Estoy seguro de que la mayoría de españoles opina como yo. No es natural. Me gusta comerme verdura. No. Pero en otros casos es intercambiable. Y en los dos casos tiene sentido. Cuando hablamos de cosas más específicas podemos utilizar las dos formas y las dos son correctas. Pero para mí siempre es más natural la forma pronominal cuando hablo de una pieza específica. Entonces, comerse y beberse lo utilizamos de manera más específica cuando nos referimos a una pieza. Por ejemplo, hay gente que se come un plato de carne todos los días. Hay gente que no se come nunca la verdura en los restaurantes. Ayer me comí un sándwich para merendar. Siempre que quedamos nos bebemos un par de cervezas. En estas últimas 4 frases, si elimináramos el pronombre, la oración seguiría siendo correcta. Hay gente que come un plato de carne, hay gente que no come nunca la verdura, pero realmente para mí no sería natural. Pero en otras zonas de España sí que hablan así, es diferente. Para mí, la forma pronominal cuando es algo específico. Yo diría, me como un sándwich, me como un plato de verdura, me como una pieza de fruta.
y diría me gusta beber café en general, me gusta beber agua, me gusta beber cerveza en general. Esto pasa también con los verbos reírse o morirse. Pasa algo muy similar. Para mí es mucho más natural la forma pronominal. Cuando hablo, normalmente yo digo yo me río. Yo me río mucho con él, es muy divertido. Yo río mucho con él no es incorrecto, es correcto, pero no es natural, por lo menos para mí y para la mayoría de gente, pienso. Si decimos yo río mucho, suena como muy poético, como lenguaje literario, podríamos decir. Y lo mismo sucede con el verbo morir. Si utilizamos la forma pronominal, es mucho más natural. Algún día me moriré. Algún día moriré. No suena tan mal en este caso, pero suena muy poético, muy literario, como la letra de una canción, la letra de un poema. Algún día moriré. Es más natural utilizar la forma pronominal, pero este es un ejemplo en el que se ve claramente que el significado es el mismo y estamos utilizando la versión pronominal en un caso y la versión no pronominal en el otro caso. Bueno, espero que haya resuelto alguna duda que tuvierais. Espero haberos aportado algo. Si tenéis alguna duda, cualquier comentario, podéis escribirlo en los comentarios. Muchas gracias por dedicar unos minutos a verme y que tengáis un día genial todos. Un saludo.